Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Mi nombre es Jorge Cupich. Este es el primer video de mi canal Ingeniería con Cupich. Yo soy profesor de ingeniería en la mejor facultad de ingeniería de México, conocida como FIME. Espero y aprendas en este canal y también que tengas la confianza de escribirme cuando tengas alguna duda. Me apasiona dar estática, entre otras materias. Ya tengo 20 años como catedrático en el área de diseño de sistemas mecánicos, entonces espero poder compartirte lo que yo sé. Este video ya lo había grabado, pero estaba nervioso, eh, el sonido me salió pero horrible, entonces por eso lo estoy volviendo a subir. Bienvenido y a comenzar. Tenemos que entender primero dónde se ubica la estática. Entonces, la estática está básicamente en una de las ramas de la mecánica de cuerpos rígidos. Si bien la mecánica se divide en tres ramas: mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables y mecánica de fluidos. Entonces, tú como estudiante de ingeniería tienes que entender primero cómo determinar fuerzas en sistemas estáticos, para después entender cómo se producen fuerzas en sistemas dinámicos y el efecto de la fuerza extra más aceleración, para después entender la parte de las vibraciones mecánicas, ¿sí? La ecuación diferencial, las amplitudes de vibración para vibración forzada, vibración amortiguada, etcétera, ¿no? Entonces esa es la base para que después tú entiendas el efecto de esas fuerzas como esfuerzos, que eso lo ves tú en mecánica de cuerpos deformables. Y pues la mecánica de fluidos, esa se puede llevar antes o después de haber estudiado mecánica de cuerpos rígidos y mecánica de cuerpos deformables. Entonces es bien importante que ubiques a la estática y el porqué de ella. Si tú agarras un libro de estática, al principio siempre vas a ver conceptos fundamentales de la mecánica o principios fundamentales, como lo quieras ver. Entonces, el primer concepto fundamental es el espacio. Está asociado a la noción de posición de algo referenciado a los ejes X, Y, Z, cuando hablamos de tres dimensiones, o bien a un objeto plano en dos dimensiones. Cuando nosotros trabajamos en estática, cuerpos planos, no solemos definir el plano que estamos viendo, ¿no? O sea, por ende se entiende que es XY, pero sin embargo no se trabaja con coordenadas XY. Otro concepto fundamental es el tiempo, que es cuando se define cierto evento donde algo está involucrado, puesto que no solo es importante definir la posición o el espacio, sino también cuánto tiempo transcurrió de ello, ¿no? Eso está más relacionado a la parte de dinámica aplicada, vibraciones mecánicas. Otro concepto fundamental es la masa, que pues la idea es caracterizar a los objetos o a los cuerpos rígidos que se están analizando. Sin embargo, en estática la masa no se suele considerar, o sea, es increíble, pero está relacionado con el hecho de que tendrías que meterte de lleno al diseño del cuerpo rígido que estás analizando. O sea, si nosotros estudiamos en estática una barra, normalmente es una barra delgada, o sea, el ancho es despreciable, pero en sí debiera de tener un ancho, debiera de tener una sección transversal. Entonces, en estática por eso no se suele trabajar con la masa o el peso, ¿sí? Porque te metes en ese tipo de detalles, porque te tienes que meter también en la parte de que qué material es, la densidad del material para poder definir la masa. Y si estamos hablando de un sistema que no es homogéneo, tendrías que meterte en broncas de ubicar el centro de masa del cuerpo rígido o del sistema que estás analizando. Pero en sí la masa sí es importante, y más en dinámica. Otro concepto fundamental es la fuerza, que aquí lo pongo como concepto clave en estática. Tú debes de entender que toda fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y que la fuerza es un vector,
porque tiene magnitud, dirección y sentido, y que toda fuerza se puede representar como un vector o analizar como vector. Cuando tú entiendes que una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro, tienes que ser un poco detallista cuando tú estudias sistemas o cuerpos rígidos. Entonces, este ejemplo pues se ve a lo mejor chistoso, sí está chistoso, pero es un ejemplo muy sencillo. Yo quiero que tú entiendas que una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, siempre yo comienzo en la introducción de estática con mis alumnos con esto y les pregunto, ¿cuántos cuerpos están actuando en este sistema? Si la fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro, pues necesito entender o visualizar cuántos cuerpos hay. Entonces, la verdad parece adivinanza y empiezan 1, 2, 10. Entonces, realmente son 5 cuerpos. Entonces, en los puntos de contacto entre esos 5 cuerpos habrá fuerzas. Entonces, aquí tienes a esos 5 cuerpos interactuando. En cada punto de contacto habrá una fuerza. Me voy a estudiar a la persona. Yo tengo que poner un peso. ¿Por qué? Porque si no hay peso, pues no hay fuerza de reacción del piso sobre mis pies, o sobre los pies de la persona más bien. Entonces, debido al peso, el piso reacciona sobre las piernas de la persona produciendo fuerzas hacia arriba. En la mano de la persona va a haber una fuerza del columpio o de la tabla, pero va a ser hacia arriba. O sea, la tabla va a intentar, o sea, empujar hacia arriba la mano. Después me paso a la tabla. En el punto de contacto entre la mano y la tabla, pues yo tengo la fuerza de la persona hacia abajo. En el otro extremo tengo la fuerza 9, que no es más que el peso del objeto 2, ¿verdad? Entonces, como yo tengo la fuerza de la persona hacia abajo y la fuerza 9, que no es más que el peso del objeto empujando para abajo también, la tabla o el columpio pues tiende a moverse hacia abajo, o sea, y ahí al entrar en contacto el puntal, pues el puntal produce una fuerza 6 hacia arriba. Después me voy al puntal. Ahora la tabla va a empujar al puntal hacia abajo, ¿sí? Esas dos fuerzas son iguales y opuestas. O sea, entendamos que aquí en los puntos de contacto va a haber fuerzas de acción y de reacción, tercera ley de Newton, ¿sí? Pero ahí es donde se da el concepto de fuerza. La fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, ya que la tabla o el columpio empuja al puntal hacia abajo, el piso reacciona y produce una fuerza 7 hacia arriba, ¿sí? Por el contacto del puntal con el piso, ¿sí? Ahora, si me voy al piso, pues el puntal va a empujar al piso hacia abajo con una fuerza 7 y el piso va a reaccionar con una fuerza igual y opuesta hacia arriba, que es la fuerza 8. Al igual con las piernas de la persona, la fuerza 2 y la fuerza 3, o sea, son las fuerzas del piso sobre la persona, pero acá en el suelo son las fuerzas de las piernas de la persona sobre el piso, y el piso produce fuerzas iguales y opuestas, que son 4 y 5. Entonces es bien importante que entendamos cuántos cuerpos están interactuando en el sistema. Desgraciadamente hay mucha confusión de los estudiantes porque por ejemplo, en temas como reacciones en apoyos, ¿verdad? Los apoyos no se consideran como cuerpos rígidos todavía. Entonces ahí como que hay un gap, ¿no? O sea, hay huecos. Los apoyos suelen considerarse como cuerpos rígidos en mecánica de materiales, ¿sí? Pero más adelante vas a irlo entendiendo. Seguimos con principios fundamentales. Está la ley del paralelogramo. Esta ley, para mí, Jorge Kupich, pues me ayuda a entender cómo se suman dos fuerzas para producir una fuerza resultante, o bien cómo se descompone una fuerza en dos componentes, ¿sí? La regla del triángulo también es importante de entender. Si yo tengo una fuerza resultante debido a dos componentes, yo las puedo analizar en un triángulo, que puede ser rectángulo o no rectángulo. Si es triángulo rectángulo, pues aplica seno, coseno, tangente, Pitágoras.
Y si es un triángulo no rectángulo, pues aplica ley de senos y ley de cosenos. Otro principio fundamental que es un concepto clave en estática es el principio de transmisibilidad. Más adelante lo voy a explicar. Entonces, este principio de transmisibilidad, establece que una fuerza puede cambiar su punto de aplicación sin alterar las condiciones del sistema, siempre y cuando el nuevo punto esté situado sobre la misma línea de acción. Te invito a que lo escribas varias veces, a que lo leas, porque te va a servir bastante más adelante. Otros principios fundamentales, pues es la ley de Newton, ¿verdad? O las leyes de Newton, la ley de inercia, fuerza igual a masa aceleración, la ley de acción y reacción y la ley gravitacional. Seguimos con conceptos básicos. Recuerden que esto es una introducción. Tú tienes que entender las reglas para sumar y restar vectores, puesto que en estática la idea es determinar o calcular fuerzas. Entonces una fuerza es un vector, entonces tienes que entender esta suma y resta de vectores. Entonces yo aquí te estoy presentando un vector más a y un vector menos a, que lo único que cambia es el sentido de la flecha o del vector, ¿no? Te estoy presentando un vector más c, un vector menos c. Igual, lo único que cambia es el sentido, la dirección es la misma y la magnitud igual. Y también para un vector más b y menos b. ¿Qué es lo que quiero hacer o quiero plantear aquí? Pues suma y resta de vectores, ¿no? Entonces, tengo aquí una suma a más b, o sea, vector a más vector más b, ¿verdad? O puede ser vector más b más vector más a, ¿sí? Entonces, aquí al final del día es como si yo tuviera el paralelogramo, ¿no? En la parte de abajo tengo al vector más a y al vector más b. Entonces, para yo sumar dos vectores, tiene que salir uno de su origen y entrar a la flechita, y de esa flechita tiene que salir el que se está sumando. Entonces, de la punta de A sale B, si yo digo A más B. De la punta de B debe de salir A si yo digo B más A. Y al final del día, el vector resultante, o sea, la suma de esos dos me va a dar lo mismo, que es lo que tengo del lado derecho. Después, les decía, eso es como el paralelogramo. Ahora sigue la regla del triángulo. Yo tengo que formar un triángulo, ¿verdad? Con los dos vectores que se están sumando y el resultante. En este caso es un triángulo no rectángulo. Entonces, si yo quisiera determinar magnitudes, direcciones o ángulos de esos vectores, tendría que hacerlo con ley de senos y ley de cosenos. Ahora tengo acá abajo el vector menos a y el vector más b. Entonces ahora voy a sumar menos a más b. Entonces, ese menos a más b puede ser b menos a. Entonces, si digo menos a más b, pues entonces en donde entra menos a sale b. O bien, en donde entra b sale menos a. O sea, yo aquí estoy haciendo la suma, o sea, las dos componentes, primero una y luego otra, y en el otro lado pongo al revés. Y al final del día es como el paralelogramo, es la ley del paralelogramo como tal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, va a dar lo mismo. Si yo quiero llegar del inicio del resultante a la punta del resultante, da lo mismo si primero digo b menos a, o da lo mismo si digo menos a más b. En este caso sigue siendo un triángulo no rectángulo, ¿verdad? Del paralelogramo escojo uno de los dos triángulos que se formaron, y como es un triángulo no rectángulo, yo lo puedo analizar con ley de senos y ley de cosenos, si quisiera meterme en detalles de las magnitudes y direcciones de esos vectores. Ahora, abajo tengo menos c y menos b. Ahora yo quiero sumar menos c y menos b. O también puedo sumar menos b menos c. Entonces, sea cual sea el orden de los dos que se están sumando, ¿sí? Repito, para que dos se sumen, el segundo tiene que salir de la punta del primero, ¿sí?
Entonces del lado derecho tengo el paralelogramo, puedo decir menos b más menos c, o puedo decir menos c menos b. Al final del día el vector resultante va a ser igual. Es lo mismo irme primero por menos c menos b, o es lo mismo irme primero menos b menos c. Entonces en este caso ahí tengo el paralelogramo, son dos triángulos, escojo uno y como es un triángulo no rectángulo, lo voy a analizar con coseno, seno, tangente y Pitágoras, ¿sí? Si yo quisiera estudiar las magnitudes y las direcciones de esos vectores, ¿sí? Que otra vez, para mí, lo más importante es que estos pueden ser fuerzas, ¿no? Porque voy a estudiar estática que involucra fuerzas. Ahora, van algunos mitos y leyendas y desconocimientos sobre las fuerzas. Para muchos estudiantes, si tú pones que la fuerza está saliendo del punto y luego pones que la fuerza está entrando al punto, los estudiantes creen que ya cambió. No es cierto. Para toda fuerza es lo mismo entrar al punto de acción o salir del punto de acción. Estamos hablando que es como si dijéramos, para toda fuerza es lo mismo empujar que jalar, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo. Otro concepto, ¿verdad? Que tienes que entender y saber es el concepto de línea de acción. Toda fuerza tiene una línea de acción infinita, ¿sí? Que va de menos infinito a más infinito y más allá, ¿verdad? Entonces, básicamente esa fuerza es como si tú la estiraras, la hicieras más grande, más grande, más grande, sin rotarla, sin moverla, sin cambiarle el sentido. Entonces tú puedes tener una fuerza de 200 newton representada por una línea de 3 metros, o puedes tener una fuerza de 200 newton representada por una flecha línea de 1 metro, de 30 centímetros. O sea, tú la puedes hacer tan grande como tú desees, ¿sí? Al final del día es una representación. Para que quede más claro, primero pongo ahí una fuerza de 200, yo la puedo poner así de grandota, es lo mismo, o bien pongo la fuerza chiquita, pero yo ya sé que esa es la línea de acción de esa fuerza, infinita, de menos infinito a más infinito y más allá. Tengo una fuerza ahora inclinada, es lo mismo, yo puedo estirar esa fuerza y hacerla tan grande como yo quiera, ¿sí? No pasa nada, siempre y cuando no la rote, no le cambie el sentido, no le cambie la dirección. Entonces tú tienes que entender que la línea de acción de una fuerza es infinita, de menos infinito a más infinito y más allá. Si yo tengo la fuerza de 300 en la primera imagen, así chiquita, yo la puedo hacer grandota. Es lo mismo, no pasa nada. Pero lo que yo quiero que entiendas es que quiero que se quede la fuerza como estaba y que tú te imagines esa línea negra que es la línea de acción, que es una línea infinita. Ahora va una fuerza horizontal, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Te estoy poniendo las tres para que te quede más que claro. Entonces esa fuerza chiquita horizontal la puedo hacer más grande, pero no es la idea es que se quede chiquita y que tú veas la línea de acción infinita, te la imagines, ¿no? Y aquí está el ejemplo otra vez, ¿no? Este concepto es bien importante, ¿sí? Lo que es esto de línea de acción y principio de transmisibilidad es la base para que entiendas momento en dos dimensiones. Más mitos, leyendas y desconocimientos sobre las fuerzas. Resulta y acontece que toda fuerza se puede descomponer en dos o más componentes, ¿sí? Hay estudiantes que se sorprenden mucho porque le digo, una fuerza en Y la puedes descomponer en componentes, y me dicen, no, Inge, ya están descompuestas. No, yo puedo descomponer una fuerza en Y en dos o más componentes. Yo puedo descomponer una fuerza en X en dos o más componentes. Yo puedo descomponer una fuerza inclinada en dos o más componentes, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo entiendas. Cuando nosotros trabajamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, pues me interesa que las fuerzas estén descompuestas, ¿sí? En fuerzas en X y en Y, ¿verdad? Ahí sí. Mitos y leyendas, otra vez, desconocimiento de las fuerzas. Tengo estudiantes que creen, ¿verdad?, que toda componente en X es con coseno y toda componente en Y es con seno. Y no es cierto. Yo les pongo aquí esa fuerza de 400 con un ángulo de 48 grados.
Esa fuerza yo la tengo que descomponer en X y en Y. Entonces, ¡pum! Paralelogramo. ¿Sí? La imagen del medio es el paralelogramo. Ahí yo tengo las dos componentes. De ese paralelogramo yo formo un triángulo. Pueden ser dos triángulos. Puede ser el triángulo fx más fy igual a f. O puede ser el triángulo fy más fx igual a f, que es el que yo estoy poniendo ahí. Entonces, cuando yo analizo ese triángulo rectángulo, yo tengo el ángulo de 48 y 42. Entonces, FY es el cateto adyacente al ángulo de 48 grados. Entonces, si yo voy a utilizar ese ángulo de 48, FY es F coseno de 48. FX es el cateto opuesto al ángulo de 48. Si yo quiero calcular FX con ese ángulo, sería F seno de 48. Pero tengo el otro ángulo de 42 con el que también puedo trabajar, se vale. Entonces, para el ángulo de 42, fx es el adyacente, y adyacente es con coseno, entonces fx sería f coseno de 42. Y finalmente, para el ángulo de 42 grados, fy es el cateto opuesto, entonces opuesto es con seno, entonces fy sería f seno de 42. Entonces, vivo con eso. Esto, o sea, es básico. Si no lo entiendes, necesitas entenderlo, practicarlo sobre todo. Otro mito o leyenda, ya vamos a acabar, es que las fuerzas negativas no existen. Tengo alumnos que ponen una fuerza en X hacia la izquierda y le ponen menos tanto. Y ponen una fuerza en Y para abajo y le ponen F menos tanto. Las fuerzas negativas no existen. En la vida real sí, ¿verdad? O sea, eso de los espantos, la Llorona, Anabel, ¿sí? Las fuerzas negativas. Pero en estática no existen las fuerzas negativas, todas son positivas. Hacia abajo es positivo, hacia la izquierda es positivo, hacia arriba, hacia la derecha, ¿verdad? ¿Cuándo se puede utilizar un signo menos en una fuerza? Pues es cuando yo la expreso como vector cartesiano. Y para ello yo tengo que definir mi plano X positivo y mi plano Y positivo. O sea, tengo que definir el plano, para dónde va más X, para dónde va más Y. Y en base a eso, pues yo puedo expresar las fuerzas como vector, ¿sí? Se suele trabajar que a la derecha es más X, hacia arriba es más Y. Entonces, bajo esa premisa, pues la fuerza 1 sería menos 200 Newton-J porque va para abajo. La fuerza 3 sería menos 400 Newton-I porque va para la izquierda. La fuerza 2 sería más 500 Newton-I porque va a la derecha. La fuerza 4 va para arriba, entonces sería más 800 Newton-J. Y la fuerza de 400, que ya la había descompuesto, como tiene dos componentes, pues al expresarla como vector, pues va primero la componente en X y la componente en Y. En este caso la componente en X va a la derecha, sería más tantos Newton-I, y como F lleva para abajo sería menos tantos Newton-J, que es lo que estoy haciendo. Entonces aquí sí se vale el signo negativo. Pero si yo no estoy expresando como vector las fuerzas, no puede llevar el signo. Todo es positivo. Entonces espero que te haya gustado esta presentación, que hayas aprendido algo nuevo. Por favor, comparte este video con más personas. Mi intención es ayudarte a hacerte máster en el área de estática. Voy a subir más videos, voy a corregir otros dos donde el sonido no me salió bien, pero cualquier cosa, por favor escríbeme, cuídate mucho y estamos platicando. Hasta luego.